por eso que nos llevan las redes a que todo tiene que ser perfecto y maravilloso. Entonces, si yo no lo tengo perfecto y maravilloso, ¿qué hago? ¿No lo cuento? Pues sí, sí lo cuento. Yo quiero que sea perfecto, pero no lo logro, ¿no? Me dejo ayudar por otras personas que me ayuden a que sea mejor. Pero la perfección, si nos damos cuenta al final, atrae pero no vende, ¿no? O sea, te atrae pero no te convence. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva entrevista del podcast Va de Redes de Diana Marín, donde hoy tengo el enorme placer de tener a una invitada súper especial que es Mónica Martínez. Mónica es licenciada en Comunicación y Periodismo y además tiene máster en Docencia, creadora del método Suéltate para hablar en público o a cámara con naturalidad y ayuda a emprendedores y a empresas a aprender a comunicar mejor. Mónica, muchísimas gracias, bienvenida por aquí. Me encanta, Diana. Nada, no. A ver, es verdad que siempre que te dicen ¿cómo te presento? Y tal, que hay gente que te lo pregunta, dices, pues no sé, tantos años, resumirlo en 2 líneas es complicado. Pero lo has hecho muy bien, Diana. Está perfecto. Me alegro. Oye, Mónica, ahora para que todo el mundo que no nos está viendo en vídeo, ¿de dónde nos suena tu cara? ¿Dónde te hemos visto? Para que todo el mundo coja el móvil, abra el vídeo y diga, a ver, ¿quién es? ¿Quién es? Y busca, es verdad que ahora mismo tenemos el chivato de Google ahí al lado, ¿no? Entonces, si pones mi nombre, pues te saldrán muchos de los programas que he hecho desde los 15 años. Así más que haya aguantado más tiempo o que quizá la gente recuerde más, pues por ejemplo los informativos con Matías Prat o Todo Territorio Champions, que fueron también 3 años, o quizá por la novedad Adán y Eva, que era un formato muy arriesgado de 4. Bueno, pues Hable con ellas, que quizá fue uno de los últimos. Bueno, pues en muchos, tanto en Mediaset como en A3 Media, he hecho bastantes programas. Te hemos visto por ahí, sí. Bueno, Mónica, tú eres comunicadora nata, ¿o no? ¿Un comunicador bueno nace o se hace? Esa es la gran pregunta. Pues es la gran pregunta. Quizá hasta que no empecé a impartir formación, no me había hecho yo esa pregunta, ¿no? Es cierto que yo creo que tienes algunas habilidades cuando naces que está en ti y en tus padres en principio y tus educadores potenciar y desarrollar, pero creo que la comunicación, a pesar de que si lo tienes es más fácil, es un terreno en el que todo el mundo puede mejorar, ¿no? Al final, hablar, salvo que tengas alguna dificultad, ¿no? Todo el mundo puede hablar, con lo cual si entrenas bien el cómo, el qué, ¿no? Al final tiene que salir un buen producto. Entonces creo que puedes tener una habilidad que te facilite el camino, pero creo que todo el mundo puede comunicar bien. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que tenemos, bueno, yo era una de ellas con la etiqueta, es que yo no sé comunicar, yo eso de hablar en cámara, yo no comunico bien? Claro, porque nosotros mismos nos ponemos límites, ¿no? Es verdad que en el colegio damos muchos años de lengua, pero ahora sí se está empezando a hacer de manera oral. Hasta hace muy poquito en los colegios había muchas clases de lengua, pero todo es escrito, ¿no? Aprendemos a escribir bien. Lo importante es escribir bien, no tener falta de ortografía. Cuando realmente en las profesiones, en la mayor parte de las profesiones, te va a importar mucho más cómo tú comuniques desde tu pequeño departamento, compañeros, jefes, externa. Esa comunicación va a ser muchas veces más importante, ¿no? Entonces, saber escribir bien, obviamente, es básico, porque tienes que tener una base, pero si no sabes transmitir, si no sabes comunicar lo que quieres decir, no te sientes libre. Y es lo que le pasa a mucha gente. No se siente libre para comunicar lo que quiere decir en cualquier momento y ante cualquier audiencia, ¿no? Y yo me he encontrado, y eso es lo que más me gusta que me digan los alumnos, ¿no? Cuando acaban, pues que ahora ya me siento bien, independientemente de quién esté al otro lado. Normalmente, pues eso, tenemos esa falta de seguridad en nosotros que nos hace que depende de en qué audiencia no podemos hablar, no conseguimos, nos ponemos nerviosos, no lo hacemos bien, incluso en entrevistas de trabajo. Y creo que debería ser una habilidad que tenemos que potenciar y entrenar por mucho tiempo, ¿no? Para que no sea algo fácil, que no lo pasemos mal, que también es el principal motivo, ¿no? Mira, ahí me has abierto una pregunta cuando has hablado de la formación. En los colegios, bueno, cuando llevamos a los niños, no depende de nosotros enseñarles a comunicar los que tienen hijos. En casa, los padres pueden hacer algo para ayudar a sus hijos a que vayan comunicando mejor, incluso aunque en el colegio no se haga muy mucho de momento.
Pues mira, esto está muy bien porque voy a tener que decir lo de que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Que es la verdad, a mí no me dejan que les diga cómo hacer nada en casa. Yo creo que es lo típico. Están muy acostumbrados a verme a mí hacer cosas y a ver mis formaciones, entonces como que no quieren hablar de ese tema, ¿no? Pero precisamente esto que acabo de decir, hablar de los temas, es importante con los niños. Con los jóvenes ya empieza a ser más difícil por el tema de adolescencia, pero no demos por sentado nada, que nos lo cuente todo. Y nosotros potenciar la escucha activa, porque ellos van a ver cómo generan cosas en nosotros cuando nos hablan. Y eso les va a dar esa fuerza de estoy transmitiendo lo que siento. ¿Vale? Poquito a poco, es verdad que al principio es más difícil, pero dejarles que hablen, que se expliquen, que te cuenten todo bien y tú hacer escucha activa, creo que es uno de los principales, pues eso, como motivo para que el niño diga, pues lo estoy haciendo bien, puedo ir por ahí. Porque al final todo se basa en la seguridad. Si no tienen seguridad, no van a hacerlo, ¿no? Y yo siempre digo que el mejor campo de pruebas es el colegio, porque tus alumnos, o sea, tus compañeros, son prácticamente igual que tú, con lo cual se van a reír, pero bueno, porque se van a reír por todo, pero son iguales y tienen las mismas dificultades normalmente, y es el momento en el que estás aprendiendo, con lo cual sería perfecto empezar a probar tanto en casa, que tienes esa seguridad del hogar, como en el colegio, que estás entre iguales, ¿no? Y es el momento de aprender y de hacer prueba-error, que es la única manera de aprender. Sí. De hecho, yo soy búlgara, aunque no lo parezca, soy búlgara. No, tienes un acento perfecto ya. Sí, y me crié en Bulgaria hasta los 12 años. Y en Bulgaria antiguamente, no sé si todavía se hace, pero en los colegios, a nosotros en todas las asignaturas, aleatoriamente todos los días los profesores levantaban a algunos alumnos y les hacían una pregunta de la lección del día de ayer y la persona tenía que bajar a la pizarra y hablar en público y exponer la pregunta y la respuesta. Entonces, es verdad que ahí uno va entrenando muchísimo esa habilidad, ¿no? De estar enfrente de muchas personas y tener que aclarar algún concepto. Entonces, era de hecho, una buena forma. De hecho, qué bien que lo hicisteis allí, en ese momento, que les digo que ahora está llegando aquí, porque de hecho el problema está en que ahora lo hacen, o sea, les dicen, prepárate este tema con un PowerPoint y lo tienes que explicar en clase. A niños pequeñitos que no tienen, o sea, no les das la formación, les exiges que hagan eso sin formación. Y ahí está el problema. Primero, porque lo van a pasar mal, entonces el recuerdo que van a tener de hablar en público es negativo. Y luego, si los demás se ríen, porque al final están en una edad en la que, como digo, de todos se ríen, vas a creer que es que lo haces mal. Y como encima no te han enseñado, no tienes seguridad. Entonces todo es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces creo que hay que potenciar esa oratoria en el aula, pero creo que hay que potenciarla dándoles unas bases, pues igual que les enseñas a sumar o a restar. Tú les das las bases de la oratoria y luego cada uno personaliza la oratoria que quiere, pero tienes seguridad que lo que está haciendo está bien, ¿vale? No les dejamos ahí como al ruedo, como tú dices, salí ahí a la pizarra y a decirlo, claro. Y si no tengo esa habilidad, como decíamos, innata, y no me han enseñado y no lo he entrenado, seguramente no lo hago bien. Con lo cual eso crea un trauma, ¿no? Y muchos traumas son los que nos hacen, ahora ya con otra edad, no enfrentarnos a distintos públicos, ¿no? Porque tenemos eso de cuando éramos pequeños. Y eso que cuando tenemos negocios propios nos toca comunicar muy mucho y tenemos que hacerlo muy bien. Y claro, ¿qué le aconsejarías a esas personas que vienen con traumas, con inseguridad, con esa etiqueta de es que yo no comunico bien? ¿Qué ejercicios pueden empezar a hacer en su día a día a través de las redes o a través de algún WhatsApp o algo, o en su propia casa, sin incluso exponerse, para que puedan ir ganando seguridad y que puedan ir comunicando para atraer realmente esos clientes importantes para sus negocios? Pues mira, la base yo creo, Diana, está en poner en una balanza, ¿no? El miedo que tengo, la vergüenza o la inseguridad con lo que yo quiero lograr con mi negocio, ¿no? Yo quiero exponerme, quiero que me conozcan, porque normalmente confiamos más como marca en personas que, pues eso, que en una marca que no sé qué hay detrás. Me tengo que exponer, vale, pero tengo miedo. Bueno, pues sube en la balanza el valor que tiene para ti exponerte y empieza a limpiar eso, como decimos, que tenemos ahí del pasado, que son cosas que ya han pasado, o sea, que no te tendrían que afectar de esa manera si las trabajas, porque tú ahora es el que importa, ¿no? Y tú ahora lo construyes tú cada día, no con el pasado, sino con tu presente, ¿no? Ni siquiera con el futuro, solo con el presente. Entonces creo que tienes que poner en la balanza y empezar a soltarte, ¿no? De eso mi método, suéltate, soltarte ante la cámara. Si no te atreves todavía a subir los vídeos, pues te sueltas tú ante tu cámara y te grabas. Y te analizas. Pero hay que analizarse con digamos, un componente de amor o cariño, ¿no? Que dirían los psicólogos, desde el amor, de, oye, lo estoy haciendo, y ya solo hacerlo está evitando que fracase, porque lo estoy haciendo. Con lo cual ahí ya me tengo que dar un valor. Y luego me analizo, pero para mejorar, no para fustigarme, ¿no? Oye, esto lo he hecho mal, mira, pues esto lo he hecho fatal, esto tal, vale, pero ¿cómo lo puedo mejorar?
Entonces, un análisis, practicar por un lado y luego un análisis con un objetivo de mejora. Creo que esa es la base para que nos empecemos a reconocer en esa imagen que nos devuelve la cámara y para sentirnos más seguros, que como digo todo el tiempo, pero es cierto, la seguridad es lo que necesitas para traspasar la pantalla o para hablar delante de un escenario. Muy cierto. De hecho, a la mayoría de las personas nos cuesta escuchar nuestra propia voz. Nos sentimos muy raros cuando nos escuchamos en algún audio. Sí, y de hecho antes, yo siempre lo digo, antes pasaba, ahora ya tenemos miles de dispositivos a pues a nuestro alcance, ¿no? Pero antiguamente esto pasaba cuando dejabas en el contestador automático de alguien un mensaje. O cuando tú mismo grababas tu mensaje en el contestador automático de casa, del teléfono fijo, y llamabas y escuchabas y dices, ¡ay, ese soy yo! Entonces nos cuesta porque en lugar de ponernos en el lugar del otro, lo vemos todo desde nuestro punto de vista, ¿no? Y esto es una metáfora que nos viene bien también para la comunicación. No solo es que yo escucho la voz desde el otro lado, sino que yo me veo como yo soy y no como me ve el otro, ¿no? Entonces, grabarte y verte es como igual que escucharte, te da también ese otro punto de vista, que es súper válido para ser consciente de qué ven los demás o que escuchan los demás y tener ya eso como superado, ¿no? Si no te gusta, pues lo mejoras, sí puedes mejorarlo. Y si no, ya sabes qué es lo que escucha el otro o lo que ve el otro. Totalmente. ¿Cuál dirías que es el elemento más importante de la comunicación efectiva para que los emprendedores puedan ir mejorando en ese aspecto? Tan- Pues fíjate, va a ser curioso, pero conocer muy bien a su cliente. Al final, toda nuestra comunicación, si queremos que sea efectiva, si queremos que haya comunicación, es decir, despertar algo en el cliente, necesitamos haberle hecho esa comunicación ad hoc, como yo digo, o sea, perfectamente para esa persona, en el lenguaje, en sus necesidades, obviamente, en el tono, todo tiene que estar construido en base a nuestro cliente, al cliente potencial al que vamos, con lo cual, para mí lo más importante es conocer a tu cliente para poder adaptar tu comunicación. O sea, al final, a veces es muy difícil, ¿no? Dices que tengo muchísimos clientes. Bueno, pues igual intentas mediar para 2 perfiles, ¿no? En vez de uno. Pero es necesario, porque si hablas a una persona de una manera que no entiende o que no le gusta, no recibe, ¿vale? No le vas a persuadir, no le vas a entretener. Entonces, todo tu objetivo tiene que ser llegar a ese cliente, con lo cual lo más importante es conocerlo para saber cómo hablarle. Muy buen punto, porque de hecho yo en el máster de Revolución a todos mis alumnos les da mucha pereza estudiar a su cliente y algo que he ido incidiendo siempre es en la importancia de que si tienes un negocio necesitas conocer a tu cliente de pe a pa, además constantemente ir rellenando ese perfil de la persona. No es que tú de repente haces un esquema de tu cliente ideal y ya ese esquema se queda allí y nunca más lo actualizo, porque Claro. yo creo que, y corrígeme si me equivoco, que las personas también vamos cambiando conforme van pasando los años por la situación económica, por los sucesos que nos pasan, que vivimos. Entonces, escuchamos y comunicamos de forma diferente, ¿verdad? Exacto, y además un ejemplo muy claro, ¿no? Porque, por ejemplo, un gran comunicador, se me ocurre, yo que sé, Iñaki Gabilondo, por ejemplo, o Luis del Olmo, tú le pones a comunicar y le pones a una audiencia adolescente y seguramente digan, hasta luego, no me interesa, no me gusta, no me convence, no me persuade, no me interesa. Y es un grandísimo comunicador, ¿no? Por eso digo que hay que tener esto en la cabeza y decir, vale, yo puedo ser muy bueno, pero si no me adapto a lo que hay al otro lado, no voy a llegar. Entonces está muy bien trabajar tu comunicación siempre que sepas a quién va dirigido tu mensaje. Creo que es lo más importante y ahí creo que es muy, muy visual el ejemplo, ¿no? Sí, muy bueno. Mónica, ¿qué técnicas de comunicación recomendarías a los emprendedores para captar la atención de la audiencia y mantener el interés? Pues esto me lo preguntan mucho también, mis alumnos. Al final siempre digo, tienes que, dentro de toda tu estrategia, tienes que salir tú, ¿vale? O sea, todos podemos tener una estrategia de nuestra marca, de lo que queremos conseguir y tal, pero creo que la única manera de conectar con la gente y que te sigan viendo y que tal es que empatice con esa persona, ¿no? Y por eso os decía que es importante mostrarse, porque solo empatizamos con personas, no empatizamos con marcas, salvo que seas Apple. Entonces necesitamos mostrarnos para lograr esa empatía. Y creo que es muy necesario, o sea, que de alguna manera salga tu personalidad. O sea, no todos podemos comunicar igual, no todos debemos comunicar igual, ¿no? Tenemos que tener nuestro estilo, nuestro toque, por lo que nos sientan reconocibles y sobre todo por lo que elijan de alguna manera. Entonces creo que esas claves serían buscar bien, que también es un brainstorming previo, ¿no? Una pensada, como digo yo a veces, a los clientes le digo, mira, primero tienes que pensar bien por qué quieres que te recuerden. O sea, tú tienes que saber por qué para poder hacerlo, ¿no? Porque no es,
bueno, yo lo hago y a ver qué dice la gente. No, yo tengo que tener esa estrategia también. O sea, yo quiero que me recuerden, pues volviendo un poco a grandes comunicadores, Matías Prats, ¿no? Todo el mundo sabe cuando hace el chascarrillo y tal, sabe que es Matías Prats porque él se ha identificado así. Entonces yo tengo que saber, no hace falta que sea eso, yo tengo que saber qué quiero que la otra persona recuerde, ¿no? Entonces, primero, si nos neutralizamos, si no destacamos nada de nuestra personalidad, nos robotizamos y estamos ahora con mucho lío con los chats de la inteligencia artificial. Si nos robotizamos, perdemos la esencia y entonces no empatizamos con nadie. Vale, para mí esa sería la principal clave. Mónica, y cuando empezamos a comunicar, ¿se puede encontrar todo esto en un mes? O sea, la gente que empieza a comunicar quiere encontrar ese estilo propio ya, para ayer si puede ser. Realmente no. Salvo que hayas hecho un estudio previo de ti muy, muy conciso, ¿no? Y muy, muy exhaustivo. Creo que tenemos que ir viendo dónde nos encontramos bien, ¿no? Al final eso también nos da clave. Cuando tú estás haciendo algo en la que te sientes, como suele decir, el impostor, o estás ¿no? postureando, o estás haciendo algo que no sientes, al final eso se nota en tu comunicación no verbal y además te va a agotar y no te va a apetecer ponerte delante de la cámara, porque no eres tú. Entonces tienes que probar mucho hasta que encuentres que estás mostrando lo que tú quieres, pero que te sientes bien haciéndolo. Porque lo digo, porque es algo humano, ¿no? Si yo me pones a hacer todos los días algo que no me gusta, aunque sea efectivo, no me gusta hacerlo, con lo cual me va a producir rechazo y se va a manifestar de alguna manera. Entonces voy a intentar estar cómodo haciéndolo y mostrándome, yo siempre me pongo a mis alumnos lo del iceberg, ¿no? Mostrando todo lo que quiero que se vea, aunque yo me mantenga una parte que no quiero que se vea, ¿vale? Pero sí siendo consciente de que sale todo lo que yo quiero. Entonces hay que conocerte muy bien, eso lleva un tiempo, pero conocerte muy bien antes de decir, venga, esto, ¿no? Es lo que tú dices, el milagro este de en un día, venga, hoy me voy a ver un vídeo, yo quiero hacerlo así. Bueno, si ya te conoces mucho, lo harás. Si no, necesitas un tiempo, un proceso en el que tú te vayas encontrando, como digo, por un lado, cómodo al hacerlo y por otro lado, te reconoces en lo que ves. Aceptar el proceso. Eso en el emprendimiento es fundamental. Yo creo que ha sido la lección más grande de vida que me he llevado yo en el emprendimiento. Aceptar el proceso. Tenemos muy poca paciencia. Muy poca. Y la tecnología nos ha dado muchísimas cosas buenas, pero esta es una de las peores. Lo que decía antes es que antes decías, ay, ¿en qué fecha pasó tal? Y te tirabas todo el día pensando, ay, ¿qué fecha? Le iba a preguntar a no sé. Ahora es, ¿qué fecha? Google, ya está. No tenemos no es solo la paciencia, no tenemos incluso ni las ganas de esperar. Porque si hay algo que hay que esperar, ya no nos gusta. ¿No? Esto pasa incluso en las relaciones ahora. Y de las relaciones no hay nada que esperar. Es que el primer día es todo ya. Entonces hemos perdido esa magia, ¿no? De filtrear, de desear algo. Lo estamos perdiendo. Y a mí eso me parece una pena, porque creo que tenía muchas cosas buenas para el ser humano, ¿no? Que de un plumazo las quitas del medio, ¿no? Entonces, bueno, y te marca más. Porque al final, ¿qué marca más? Cuando te dicen, ay, ¿en qué año nació fulanito? Algo de historia, por ejemplo, ¿no? Y te quedas ahí pensando, ¿no? Y tu cerebro se queda pensando, intentando encontrarlo, ¿no? Y pregunta a alguien. Al final es toda una experiencia y un montón de impactos para el cerebro. Cuando adivines esa fecha, se te va a quedar. En cambio, si dicen, ¿qué año nació fulanito? Google, 1728, vale, pues 1728. Mañana se te ha olvidado. Total. Porque has tardado 0, y tu impacto ha sido 1. Entonces, es una lástima. Tenemos que intentar ahí abocar porque siga habiendo un poquito más de paciencia, ¿no? Y bueno, ahora que has abierto este camino, ¿y cómo deberíamos comunicar a través de nuestras redes sociales para que nuestro mensaje realmente cale? Con todos esos impactos que tenemos, con el déficit de atención que tiene la audiencia, sobre todo en redes, porque en redes estamos infoxicados a muerte, ¿cómo deberíamos comunicar o adaptar nuestro estilo de comunicación para que ese mensaje llegue a la persona del otro lado de la pantalla? Pues para mí, como te decía, más que por un lado, evidentemente, adaptar el mensaje al público, eso me parece que es primordial, pero por otro lado, creo que, como te he dicho, otra de las claves, que es mostrarte, ¿vale? O sea, tienes que ser tú, no intentar hacer lo que hace otro, hacerlo tú. Y por otro lado, creo que hay que intentar jugar a sorprender un poco, ¿no? Dentro pues, lo digo, por ejemplo, con un alumno, ¿no? Que es periodista. Él hace muy bien las noticias en una red social y lo hace todo muy bien. Pero claro, tú en una red social no buscas noticias, normalmente. Sobre todo de estas, ¿no? Que no sea Twitter, ¿no? Entonces, si tú ves que dice un titular, seguramente haces el scroll para arriba, no te interesa. Digo, juega al efecto wow, ¿no? Que esto se usa mucho en redes sociales. Dentro de tu estilo, dentro de que es para tu público, busca destacar algo al principio. Porque tenemos muy pocos segundos, como decimos, a la atención, ¿no? Nos ha ido esa paciencia y muy pocos segundos. Si en los primeros 3, 5, 7 segundos como mucho
no me has conquistado, aunque tu vídeo sea buenísimo, no lo voy a ver. Entonces juega un poco con ese arranque, ¿no? Es una frase que siempre digo, y es que no hay una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión. Y aquí se puede aplicar. O sea, no van a volver a ir al vídeo a ver qué decías después, ¿no? Si no le he cautivado en esos, como digo, de 3 a 7 segundos, no van a volver. Cuando ya tienes una audiencia fiel que te sigue porque te sigue, van a ver todos tus vídeos. Pero cuando estás captando, cuando está haciendo un poco el algoritmo su trabajo, va a depender de ese efecto wow. Entonces hay que arrancar siempre con todo, ¿no? Luego tiene mucha más estrategia todo el vídeo, pero arrancar con algo potente dentro de que es para tu público, que sea fiel a lo que tú haces siempre a tu estilo, o sea, no impostar, pero crear eso, ¿no? Crear ese momento de impacto que les lleve a seguir con el vídeo, ¿no? A seguir viéndolo. Muy buen consejo, sí. Es verdad. Y bueno, la comunicación es solo hablar, no es solo hablar, ¿no? También tenemos lenguaje no verbal. ¿Cómo entonces podríamos utilizar todos esos elementos aparte de hablar para potenciar nuestro mensaje? Eso es, al final yo creo que, de hecho, muchas veces incluso por las búsquedas, los hashtags, ¿no? Tienes que poner hablar en público. Y yo siempre digo es que hablar no es comunicar. Hablar podemos hablar solos. Yo puedo estar aquí hablando toda la mañana en el despacho y no hay nada, no hay comunicación. Yo hablo, pero no hay comunicación, ¿no? La principal diferencia es que en la comunicación hay otro elemento, puede ser personal, pero otro elemento que recibe eso que yo hablo, ¿no? Y que le motiva algo, le inspira algo, ¿no? Le persuade algo. Eso es la magia de la comunicación, con lo cual, lo primero es eso, que tiene que haber otra persona y que le tengo que motivar. Y para mí es imprescindible que haya una coherencia entre lo que digo y lo que muestra mi cuerpo. Somos seres sociales y lo primero que leemos del otro involuntariamente, no lo hacemos a propósito, es su comunicación no verbal. Y de hecho nos prima mucho más, pesa mucho más en lo que yo voy a opinar de la otra persona, su comunicación no verbal, que la verbal. Yo puedo tener un discurso buenísimo, que si no lo sé transmitir con el resto que no sea el habla, no llego. Entonces, a veces eso no nos damos cuenta tampoco, quizá por esta educación que te decía, porque hemos aprendido ciertas cosas en el colegio, pero no hemos aprendido a manifestarlas en público. Con lo cual, hemos perdido ese entrenamiento, ¿no? Porque la habilidad también de comunicar con tu comunicación no verbal la tenemos todos, salvo, como siempre digo, alguna lesión o enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué no la hemos potenciado? No nos hemos analizado, con lo cual no sabemos cómo es nuestra comunicación no verbal, y porque a veces cuando pensamos en esa comunicación no verbal, lo estropeamos. Es decir, mucha gente, algún profesor me ha dicho, es que no sé qué hacer con las manos. Pon las manos así, ¿no? Si estás pensando en las manos, ya la hemos liado, porque no hay que pensar en las manos. Cuando yo hablo, cuando yo comunico, no debo pensar en mis manos me acompañan. No puedo decir, pues ahora voy a subir una mano, ahora voy a hacer otra cosa con la otra mano, y es la voy a juntar. Pues claro, ¿qué hago? Que la otra persona, como digo, que está leyendo involuntariamente mi comunicación no verbal, nota algo raro en mí y presta más atención a eso raro que a lo que yo estoy diciendo, con lo cual estoy entorpeciendo la comunicación. Estoy generando ruido en esa comunicación, ¿no? Un ruido visual en este caso, pero es un ruido. Con lo cual intentemos limpiar eso. O sea, tiene que ser algo fluido. Y tiene que haber, como decía, coherencia, porque si el espectador, la audiencia o el público, nota que no es lo mismo lo que uno dice que lo que uno muestra, se produce la disonancia cognitiva. Y esto es un horror para el otro, porque el que lo recibe dice, a ver, me está diciendo una cosa, pero no me lo creo. ¿Y qué creéis que va a creer? Lo que ve, no lo que escucha. Así que es más importante nuestra comunicación no verbal, conocer cuál es, tenerla analizada y entrenada, más que el mensaje, que luego obviamente tiene que ser un buen mensaje, pero si el mensaje es bueno y no lo acompaño con el resto, no llego, no comunico bien. Qué bueno. ¿Tú recomendarías que cuando alguien tenga que hacer alguna ponencia o algo previamente ensaye delante del espejo? Sí, sin duda. Sin duda para mí es, o sea, como decía antes, que verte y analizarte, verte en el punto de vista de los que te van a ver, te da muchas cosas, ¿no? Cambias el punto de vista y te da una visión distinta a lo que estás haciendo, ¿no? A lo mejor tú cuando lo haces no te das cuenta de que no te has movido, o a la inversa, que suele pasar con muchos alumnos, que no has parado de moverte. Y tú, bueno, yo me movía tanto. Sí, te movías tanto. Como tú no lo has visto, tú te has visto desde donde estás tú estás pendiente de 100 cosas en tu cabeza, ¿no? Pero precisamente de tu movimiento no. Entonces, el otro que percibe que te estás moviendo, y como acabamos de decir, ¿qué es lo que le da a entender? Que estás nervioso. Si estás nervioso, no estás seguro. Si no estás seguro, no te creo.
Esto es así procesamos nosotros, ¿no? Entonces, imagínate que tienes un mensaje muy bueno, pero, por cierto, porque no lo has entrenado o porque si ya estás más nervioso, estás inquieto y se manifiesta en tu corporalidad, el que recibe el mensaje, lo primero que lee es ese movimiento inquieto y ya le da igual el mensaje. ¿Vale? Entonces, pongamos en esa situación. Si yo me grabo, me veo desde el otro lado y veo que no paro de moverme, diré, no paro de moverme, ¿por qué? ¿Qué me pasaba? Analizo. ¿Cómo puedo remediarlo? Lo analizo, lo entreno y lo quito. Sin que tenga que ser, ahora soy un palo y me quedo así, ¿no? O sea, tengo que naturalizarlo. Claro, pero siendo conscientes, al final todo está en nuestro cerebro, ¿no? Si yo soy consciente, ya lo he visto, incluso cuando lo haga en directo, me voy a acordar de que cuando yo me vi me movía mucho y seguramente no me mueva, ¿vale? Pero para eso necesitamos que nuestro cerebro sea consciente de lo que hay al otro lado, ¿no? Hay que mostrárselo, con lo cual entrenar frente al espejo es maravilloso. Pues di que sí, pues que todo el mundo entrene los discursos delante del espejo. Bueno, hemos pasado por la comunicación verbal, por la corporal, vamos a terminar con la comunicación escrita. Que yo, por ejemplo, reconozco que a mí me cuesta mucho escribir, yo soy mucho más de hablar, de vídeo, de audio, el podcast se nota. ¿Cuál es la diferencia entre esa comunicación de redes sociales a través de vídeos, por ejemplo, y esa comunicación luego escrita? ¿Qué deberíamos tener en cuenta a la hora de comunicar de forma escrita? Claro, la diferencia con la comunicación en vídeo es que perdemos la vida de las palabras, ¿no? Para mí las palabras todas llevan vida, todas llevan mensaje, todas llevan, pues eso, mucha intención. Algo que en la escritura cuesta mucho más trasladar, ¿no? Entonces, en los mensajes en escritura, si ya tenemos un estilo muy definido, en nuestros vídeos también debería quedarse plasmado cuando escribimos, ¿no? Dentro de la corrección gramatical, que a mí me parece importante, aunque hay gente que no, a mí me parece importante, ¿no? Que ahora, claro, como todos estamos acostumbrados a leer cosas rarísimas en los WhatsApp y tal, porque todo está cortado y ¿no? Dentro de eso, a mí me sigue gustando la gramática correcta. Dentro de eso le podemos dar un toque también a nuestra manera de escribir para que vaya acorde con lo que luego ven en los vídeos, ¿no? O sea que al final nuestra marca personal, como bien sabéis lo que os dedicáis a esto, va en todo. Entonces no puedo dar unos vídeos, imagínate que yo tengo un toque de humor, ¿no? Hago unos vídeos en los que siempre hago un toque de humor y luego escribo y no hay ese toque por ningún sitio, pues pierdo mi esencia. Entonces creo que debe ir acorde y tenemos que tener en cuenta eso que, pues como siempre se dice, ¿no? No te mando esto por email porque, claro, las cosas escritas son como mucho más duras. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Tenemos que ser bastante habilidosos con la escritura cuando queremos crear nuestra intención. No es fácil, o sea, hay que trabajarlo bastante porque no es fácil sin que lleve a equívocos, a malos entendidos. Entonces, tenemos que tener muy depurado eso si queremos que vaya acorde a cómo somos. No salvo que seamos súper neutros, que ya he dicho que no es recomendable, entonces escribimos neutro y ya está, ya sabemos que somos neutros de todas las maneras. Pero creo que si tenemos un estilo, deberíamos de conseguir cómo plasmarlo también en nuestra escritura, ¿no? Y para mí, como digo, primordial siempre que la gramática sea correcta. Por mucho que tengamos poco espacio, por mucho que hayamos naturalizado ciertas cosas, creo que es un respeto que hay que tener al espectador o al lector o a la comunidad, quien sea. Estoy de acuerdo. De hecho, yo soy la primera a la que le cuesta escribir porque es como que se nos mete el corporativismo en la cabeza cuando vamos a enviar una propuesta, un email importante. De repente, esa esencia de la que tú hablas como que desaparece en ese correo. Y hacemos todo muy estructurado, muy corporativo, muy profesional, pero no está el tono, el calentito de la comunicación de uno mismo, ¿no? Pues nada, entrenar también y escribir. Y bueno, para ir terminando, te voy a preguntar una última cosita que creo que es importante para la audiencia. ¿Cómo pueden los emprendedores fomentar una cultura de comunicación abierta y transparente en sus negocios, en sus emprendimientos, para luego impulsar la colaboración con otros? Porque sobre todo cuando arrancamos es muy importante colaborar con otras personas para ir creciendo y ir dando pasos en nuestro negocio. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dices como para crear networking? Sí, para la parte colaborativa, ahí está. De hecho, Pues hay que... mucha gente, perdón que te corte, mucha gente me ha dicho, ¿en serio vas a entrevistar a Mónica Martínez? ¿Cómo lo has conseguido? Entonces, Pues ¿cómo mira, se hace eso? Pues creo que al final la transparencia, la claridad y los valores humanos, por lo menos a mi entender, siguen siendo los mismos de momento, ¿no? Hemos perdido muchas cosas en la sociedad, pero estos siguen siendo los mismos. Entonces creo que cuando transmites de verdad esa transparencia y claridad, el otro lo tiene que recibir como tal. Y yo creo que eso gusta, ¿no? Porque es como cuando a lo mejor estás vendiendo algo, ¿no? Y te dice uno, no, mira, pero no sé, solo me queda este, ¿no? Yo a veces dudo, quiero decir, porque es como,
no me lo ha dicho confiado, solo me queda me está llevando a otro terreno y a mí eso me hace desconfiar. Creo que cuando eres, mira, pues tengo 7, pero te digo una cosa. Y le dices, pues es que a mí me parece que esto es, Y lo dices de verdad, y lo dices claramente, y lo dices con transparencia, a mí por lo menos me lo vendes mejor. Quiero decir que cuando hay eso, humanidad, transparencia y claridad, creo que el mensaje llega. Y luego, pues como decía antes, empatizar. Creo que la mejor manera es contar tanto lo bueno como lo malo, ¿no? O sea, no voy a ir diciendo que mi marca es la mejor del mundo siempre. Habrá veces en las que con la gente, entre comillas, te da que bajar los pantalones. Pues mira, me está costando muchísimo esto no es lo que yo pensaba, no sé si a ti te ocurre, pero a mí también. O sea, al final, compartir también esas dificultades estás empatizando, con lo cual hace que, bueno, pues crees esa comunidad, en este caso laboral o networking, pero que también te ayuda, ¿no? Y de hecho, como dices, al final entre todos, porque antes había muy poquito pequeño empresario, ¿no? Ahora mismo hay muchísimos pequeños empresarios. Y creo que eso tiene que ser un poco el leitmotiv de ayudar al otro, porque sabemos que a nosotros nos ha pasado o nos puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces, esa empatía, esa claridad, esa transparencia, creo que son los principales valores para conseguir eso. Gente en la que crees y en la que le puedes pedir un favor y sabes que está ahí, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Y esa humildad tan, tan, tan importante para el ser humano que también cuando vamos pasando por la vida parece que vamos perdiendo muchas veces humildad. En vez de ganarla, la vamos perdiendo. Claro, por eso que nos llevan las redes a que todo tiene que ser perfecto y maravilloso. Entonces, si yo no lo tengo perfecto y maravilloso, ¿qué hago? ¿No lo cuento? Pues sí lo cuento. Yo quiero que sea perfecto, pero no lo logro, ¿no? Me dejo ayudar por otras personas que me ayuden a que sea mejor. Pero la perfección, si nos damos cuenta al final, atrae pero no vende, ¿no? O sea, te atrae pero no te convence, ¿no? Entonces es lo que tenemos que pensar, que, vale, yo intento que mi negocio sea perfecto, pero muchas veces no lo es. Bueno, ¿qué puedo mejorar en ayuda de los demás? Pues eso es lo que tengo que trasladar, ¿no? En lugar de decir yo lo hago todo fenomenal, está todo fenomenal, ¿quién te va a querer ayudar así? Nadie, ¿no? Si es todo perfecto. Claro, es verdad, totalmente. Pues nada, Mónica, muchísimas gracias. Yo creo que la gente se lleva muchísimo valor de esta entrevista. Me gustaría que cerraras con un mensaje hacia esos emprendedores a los que todavía les cuesta salir de la cueva a nivel comunicativo. ¿Cómo te despedirías? ¿Qué les dirías a ellos que vayan haciendo para tomar acción? Pues sobre todo eso, que piensen que hoy en día todos tenemos nuestro gabinete de comunicación en el móvil, que podemos llegar muy lejos. Yo he llegado muchísimo más lejos de lo que me imaginaba, de cruzar charco y hacer clases. Mira, hoy tengo un alumno, por ejemplo, en Nueva York, y fíjate que hay gente en Nueva York para formar. Pero quiero decir que hay que superar esas barreras que a veces están en nuestra mente, simplemente esos obstáculos que no son limitaciones, son obstáculos porque se pueden solventar, que se analicen, que entrenen, si necesitan ayuda, que la busquen, pero que todo el mundo puede comunicar. Y que, como decía antes, el mejor mensaje para mí, después de mi formación con un alumno, es que me diga, ahora me siento libre de hablar de lo que sea, de comunicar delante de quien sea, en cualquier momento. Y para mí eso es un premio. Qué bueno. ¿Dónde pueden encontrar las personas tu formación? ¿Cómo pueden contactar contigo? En redes sociales, en cualquiera de mis perfiles, tanto Mónica Martínez Coach, que es el más profesional, como Mónica Martínez, que es el personal de siempre, y si no, en mi página web también, igual que el nombre Mónica Martínez Coach. Ahí ven las formaciones que haya próximas o lo que necesiten, y si no, por mensaje directo. Siempre yo soy muy accesible, como has podido comprobar. Respondes, Contesto. Sí, contesto a todo el mundo, y si tengo la solución y puedo ayudar, siempre lo voy a hacer. Perfecto, muchísimas gracias, Mónica. Me he quedado con muchas ganas de conocer tu historia, así que aquí dejo la puerta abierta para una segunda entrevista, de conocer cómo ha sido tu trayectoria, porque por ahí he ido investigando un poquito, pero bueno, hoy no va a ser el caso, en un futuro ya si eso hablamos más de tu historia. Cuando quieras, Diana, un placer. Un placer también, muchísimas gracias. Gracias. Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado, y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Un besazo enorme, hasta el lunes, y que tengas un muy feliz fin de semana. ¡Chao, chao!